Ganesh Mohan, Namaste desde la India. Son las 6:30 de la tarde en la India y me gustaría darle la bienvenida a todos a esta serie en representación del Consejo Independiente para Seguridad Vial y CORSI y el Instituto de Investigación y Desarrollo y la Prevención de Violencia, CISALVA, y la Universidad de Bar. También me gustaría dar la bienvenida a todos ustedes al diálogo de seguridad vial. Programamos conferencias anuales como en julio pasado, pero nos tocó cancelarla por todas las razones que ustedes conocen. Entonces, en vez de hacer la conferencia internacional, que dura 4 días en julio, lo que vamos a hacer es ser internacionales de otra manera, por medio de series de webinar, con 12 sesiones en diálogos de seguridad vial, incluyendo 24 eh, incluyendo 24 expertos que van a presentarse las próximas semanas. En particular, me gustaría darle la bienvenida a Lewis Luther a la primera sesión. Y él va a hacer la presentación. Él es el director de la Agencia de Seguridad Vial en Colombia y ha sido consejero de transporte por muchos años. Y también lo que me gustaría decirles es que enseña en diferentes universidades en Colombia, con la Universidad Nacional de Colombia específicamente. Muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos una sesión de apertura al señor Chairman, miembro del Parlamento del Reino Unido, y él es mucho más importante como presidente de ICORSI. Bienvenido, Barry, a la serie. También nos gustaría darle la bienvenida a los consejeros y que se unen a nosotros de todos los países. Hemos establecido a ICORSI porque tenemos preocupaciones de que hay muchos grupos y países del mundo, incluyendo agencias internacionales, que no estaban siguiendo las directrices basadas en ciencia, las intervenciones que hemos conocido por muchos años. Entonces pensamos hacer un grupo que ayude a la gente a saber qué nos dice la ciencia. Y como el Corsi mantenemos siendo un grupo independiente, por medio de no aceptar contribuciones financieras de organizaciones que pueden afectar nuestra integridad e independencia en cuanto a nuestras opiniones. La serie de webinars que han sido organizados para discutir algunos de esos temas con una audiencia internacional. Y estamos encantados de que ninguno de los expertos que abordamos para hablar en esta serie declinaron nuestra invitación. De hecho, apreciamos mucho este esfuerzo por unirse a nosotros. Y Corsi también ha estado trabajando colaborativamente con Campbell para desarrollar un mapa de evidencias y brechas de estudios que han sido publicados en la efectividad de las intervenciones en seguridad vial. Tenemos más de 100.000 estudios disponibles y los hemos catalogado y hemos elegido 2.000 de 100.000 disponibles que creemos que cumplen con los criterios científicos para que se pueda ver qué funciona o no en cuanto a seguridad vial. Y eso es muy interesante, que han habido 100.000 y encontramos 2.000 que han sido publicados, estudios publicados, que podemos utilizar para desarrollar políticas y publicar los resultados de ese trabajo al final del año y compartirlo con el resto del mundo. Nos gustaría estar con ustedes en toda esta aventura de conocimiento y teorías. Si no lo hacemos, va a ser muy difícil tener una visión cero. La seguridad vial es una ciencia joven en comparación a otros tipos de ciencia y se tiene que desarrollar mucho trabajo para poder alcanzar lo que otras áreas científicas han hecho. Nuestro mapa de evidencias y brechas indican que los estudios solamente salen de algunos países del mundo y estamos muy emocionados de que se hayan registrado tantos profesionales en esta serie. Y esperamos que esta serie les ayude a establecer políticas en diferentes partes del mundo. En esta serie también queremos discutir lo que sabemos y lo que no sabemos también en cuanto a investigación de seguridad vial, el desarrollo de políticas y también soluciones. Y esperamos que esto nos ayude a avanzar de una manera más significativa para promover la seguridad vial alrededor del mundo. Y antes de cerrar, me gustaría
presentar al colega de Cisalva, que ha invertido mucho tiempo para poder hacer que este programa sea una realidad, y también a la Universidad de Chicago por ayudarnos. Ahora me gustaría invitar a Barry, el presidente de Corsi, para que nos dé sus opiniones. ¿Me escuchan? Excelente. Gresh, tú y yo comenzamos, como todas las cosas buenas, comenzamos una conspiración hace algunos años y estábamos reunidos, nos estamos reuniendo con poca regularidad, normalmente lo hacemos en Londres, y comenzamos a hablar sobre si sería una idea que comenzáramos una organización que pusiera en contacto a todos los investigadores de alrededor del mundo en temas de seguridad vial. Y a medida que desarrollamos esa idea y la refinamos y la pulimos, eventualmente decidimos lanzar iCorsi. Y para ese momento habían más conspirando para que todos estuviéramos en esta travesía tan interesante que vamos a comenzar. Y es excelente ver a Peggy también. Hola, Peggy. Entonces, iniciamos con esta idea como un pequeño plan, y como todos los planes empezamos a ampliar el círculo, y a medida que hablamos más sobre lo que queríamos lograr, empezamos a tener una excelente idea y nos echamos manos a la obra. Y a mí siempre me ha apasionado el trabajar en campañas. De hecho, yo trabajé en el Parlamento y he hecho campañas basadas en buena ciencia, buena investigación o lo que funciona en otros países de los cuales podamos aprender algo. Y esos fueron los cimientos de Corsi. Una cosa que nos frustró esa medida de que desarrollábamos la idea es que teníamos que asegurarnos de que esto estuviese disponible para todo el mundo. Nosotros estuvimos con restricciones por la necesidad de viajar. Necesitábamos viajar, y si lo recuerdan, nuestra primera conferencia fue en Hungría, si no estoy mal, Dinesh, ¿verdad? Y estuvimos trabajando con el equipo, y ese fue el lugar más económico que encontramos para poder viajar y hacer la conferencia. Estábamos en Budapest. Y fue muy exitoso porque reunió a todos los planeadores de seguridad vial, y decidimos hacer esto como se debía. También hicimos algo más que fue interesante. Nosotros venteamos nuestras frustraciones de tener que montarnos en un avión para viajar, y obviamente mucha gente se estuvo comunicando esta semana también con la gente eh, de la logística. Finalmente nos reunimos al Partnership Global, aunque todavía tenemos muchas restricciones y problemas para desplazarnos. Se están apoyando los legisladores de seguridad vial, y yo soy el presidente de ese tema, pero también me frustra mucho porque tenemos que continuar viajando en aviones y yendo a centros regionales de alrededor del mundo para poder eh, compartir nuestro mensaje. Y yo recuerdo que por allá en febrero, cuando la mayoría de nosotros estamos en Estocolmo, yo estaba venteando mi frustración porque no había ningún método que conociésemos para comunicarnos con el resto de la gente del mundo sin viajar. Pero llegó el COVID, llegó la crisis del coronavirus, y de repente todos empezamos a manejar Zoom y todas esas plataformas para poder hacer este tipo de eventos. Y si lo recuerdan, en esa conferencia de Estocolmo hubo un momento en donde tuvimos el lanzamiento de Corsi, de la investigación que tú habías indicado sobre este logro tan importante que ha tenido nuestro grupo.
que organizó toda la evaluación de toda la investigación de seguridad vial de los últimos 60 años. La evaluamos, hicimos referencias, e hicimos revisión de pares y pudimos anunciarle esto al auditorio principal en Estocolmo. Y el ministro y mucha gente estuvieron sorprendidos con lo que hicimos. Y si lo recuerdas, la oportunidad que yo tuve para hablar en esa conferencia, cuando hablé, em, cité a Bloomberg, que dijo que no necesitábamos más investigación. Y yo dije que yo creo que la investigación apenas está comenzando y tenemos mucho que hacer. ¿Recuerdas eso? Sí, porque la investigación es vital. Tenemos que continuar haciéndola. Tenemos que seguir desarrollándola y tenemos que aprender de la investigación que hacemos colaborativamente. Y mi secreto es que yo no soy un científico. Estuve estudiando, pero mis grados, mis diplomas son en ciencias sociales, pero yo creo que las ciencias del comportamiento pueden afectar mucho el tipo de investigación que estamos haciendo nosotros en Incorsi. Ya tenemos la pasión y tenemos una red maravillosa que construimos arduamente en los últimos años y creo que tenemos un sentimiento de confianza mutuo en cuanto a la contribución de lo que hemos hecho y lo que podemos compartir con el mundo. Entonces, yo pienso que cuando estuvimos en Estocolmo pudimos demostrar lo que podíamos hacer y demostramos lo que habíamos logrado en esa reunión. Y esto nos dio una señal de que tenemos mucho más que podemos lograr. Y lo último es que ahora tenemos esto, este medio para poder colaborar regularmente, para intercambiar ideas, para tener conferencias en línea. Y yo creo que el mundo básicamente es nuestra ostra. Entonces estoy encantado y mi trabajo como legislador va a ser mucho más fácil, pero lo que me apasiona a mí originalmente es lo que provino de ese pequeño grupo de gente que estamos aquí todavía reunidos y empezamos a lograr cosas importantes. ¿Y por qué lo hacemos? Porque está mal que hayan tantos niños, tanta gente joven, tanta gente del mundo que esté muriendo innecesariamente. Y sabemos que los accidentes viales siguen siendo el asesino más grande de niños y de gente joven en el mundo. Y hay mucho que hacer y tenemos que continuar con el trabajo. Entonces no necesitan más nada de mí, excepto mi continuo compromiso con este plan para expandirlo, para atraer gente, para atraer expertos. Y más adelante en la conferencia voy a hablar sobre las relaciones políticas y la relación que tienen con los investigadores. Yo creo que esto es una de las organizaciones más divertidas en la que he estado. Muchas gracias a todos por todo lo que han hecho hasta el momento. Y ahora podemos remangarnos las mangas y continuar trabajando. Gracias, Barry. Tú siempre eres una persona que nos anima mucho, nos inspiras y me gusta todo lo que has dicho. Ahora, me gustaría decirle al señor Luther que nuestra organización tiene miembros y consejeros de todos los continentes del mundo. Y estamos muy agradecidos de que se haya unido a nosotros en la sesión de apertura y nos gustaría invitarlo a que nos dé su charla inaugural. Gracias.
Mr. Lotat, can you come on, please? Excuse me. Bueno, I will speak Spanish. En primer lugar, un gran día para todos. Reciban un afectuoso saludo de la ministra de Transporte. Disculpen, no voy a compartir rápidamente un balance de nuestra situación para poner en contexto sobre lo que estamos haciendo en Colombia y cómo para nosotros es muy importante la seguridad vial en términos de estos diálogos, de cómo hablar y cómo ver desde diferentes aspectos qué está pasando en seguridad vial. En primer lugar, cómo estamos en mortalidad durante este año. 3.596 personas han perdido la vida en siniestros viales en Colombia durante este año 2020 en comparación con 4.761 en el año inmediatamente anterior. Y lo decía el senador, y que sea este el paso para agradecerle por todo el trabajo que hace, lo mismo que Dinesh y todas las personas que están trabajando durante este diálogo en esta semana o en estas semanas. Nos aislamos durante un tiempo y marzo, abril, mayo, junio fueron meses en donde hubo una reducción en mortalidad, no en los mismos niveles en que hubiéramos querido que se hubiera generado esa reducción en materia de fallecimientos. ¿Cómo ha sido esto? En la parte de abajo pueden encontrar la reducción en materia de congestión, es decir, cuánto nos redujimos en Colombia en materia de movilidad. Y en las barras, cómo está la reducción en materia de mortalidad. Indudablemente hubiéramos querido que fuera mucho más. Por cada 10 vehículos logramos salvar en septiembre una vida. Por cada 10 vehículos que se redujeron, logramos salvar una vida. En el resto del periodo fueron 6 personas por cada 10 vehículos. Muy similar a lo que tuvimos en países de la región. Sigue siendo nuestro motociclista el principal actor vial vulnerable. 83% son hombres. Y aquí en esto sí que es importante lo que decía el senador. Esta es nuestra matriz de colisiones, nuestra matriz de choque, nuestra matriz de interacciones. Y cómo entender que el principal, o cómo entender la investigación como elemento fundamental para poder tomar decisiones y aplicar tecnologías y metodologías ajustadas a nuestras propias condiciones y a nuestra realidad sí que es fundamental. Entender que en Colombia nuestro motociclista muere principalmente por temas asociados a exceso de velocidad o manejo de frenos o condiciones de infraestructura que generan choque contra objeto fijo, es muy importante para poder plantear investigación. Y por eso nuestra política, que si bien ya viene desde el 2011 trabajándose en seguridad vial en Colombia, somos conscientes de que hay que seguir trabajando porque las metas del decenio no se cumplieron y hay que continuar en ello. ¿Cómo lo estamos planteando? Evidentemente, como se dijo en Estocolmo, estamos convencidos del enfoque de sistema seguro, de la visión cero, entendiendo la fragilidad del ser humano, entendiendo ese impacto que puede generar o cómo el impacto puede generar problemas hacia esta persona, pero adicionalmente que puede cometer errores. ¿Cómo son los errores de América Latina? Aquí sí que es importante aterrizar en estos diálogos que vamos a tener durante estos días, cómo traemos este tipo de enfoques particularmente a nuestras propias condiciones, como las vías seguras, las velocidades seguras. Los vehículos seguros y los usuarios seguros son fundamentales. En ese sentido hay que recordar cuáles eran nuestras metas, que hay que reformularlas a 2030 con base en lo que sucedió en Estocolmo. Y en ese sentido, repensar cómo actuamos en nuestros pilares de seguridad vial, cómo desde esa gestión institucional, trabajando con los diferentes sectores públicos y privados, podemos generar realmente un impacto muy importante en materia de uno de los mensajes claves de Estocolmo, la corresponsabilidad, cómo esa gestión institucional nos genera esas tareas. La infraestructura, estamos trabajando, ya les voy a contar en un segundo cómo estamos trabajando en infraestructura en el país. En comportamiento humano es fundamental pensar en ese papel reflexivo que deben tener los seres humanos al momento de ser conductores, pero también cómo el sistema los protege para evitar la mortalidad. Atención a víctimas para nosotros es un tema fundamental, cómo se vuelve la víctima el eje central de la política de seguridad vial. Y finalmente, vehículos seguros. Estamos ya con el proyecto de ley próximo a entregar al Congreso para adherirnos al protocolo del 58. Inicialmente vamos a trabajar como Colombia en esa
armonización de nuestra normatividad a nivel mundial, pero primero también queremos tener unos usuarios bien informados y yo creo que una de las tareas que yo les voy a pedir durante esta semana es ver cómo generamos procesos o cómo se puede generar procesos de formación y de información a nuestros diferentes usuarios en seguridad vial para que reconozcan que es un vehículo seguro. Para ir cerrando, tenemos que decir que Colombia tiene una serie de instrumentos que nos ha generado la norma, la ley, así como lo decía el congresista, es muy importante también generar la legislación y esto es la seguridad vial es una ciencia que además requiere de un acompañamiento de política pública y en ese sentido todos esos instrumentos que están aquí, un consejo directivo que define cómo son las políticas de la entidad, un comité operativo en donde se trabaja en particular con las entidades del sector transporte en este país y generamos política pública en materia de infraestructura segura allí, es fundamental. Una comisión interministerial que nos garantiza que entre diferentes entidades del sector público podamos coordinar tareas. Los consejos territoriales, que ya les voy a hablar de ellos, el consejo consultivo que lo estamos integrando durante este año para poder reformular nuestra política de seguridad vial y finalmente los comités locales. Los consejos territoriales, como les decía hace un momento, son un espacio y como lo decía también el congresista, es muy importante entender las dinámicas de esta nueva normalidad, de este tipo de webinars en donde podemos conectarnos territorialmente. Estos consejos territoriales son juntas directivas para seguridad vial en cada departamento. Hicimos 5 presenciales antes de que iniciáramos todo el tema del aislamiento. Y de ahí hacia acá hemos hecho 27 para cerrar la primera ronda del país y poder hablar en todas las regiones de seguridad vial, con todos los gobernantes locales. Y hoy tenemos que decir que estamos ya trabajando en un nuevo proceso para el resto del año. Ya llevamos a hoy una segunda ronda con 11 consejos territoriales hechos ya virtualmente y vamos a continuar con otros 21 en lo que queda del año para cerrar las discusiones en materia de seguridad vial en este 2020, en plantear unas estrategias y unos seguimientos en particular. Pero eso hay que tener claro cómo se vuelven metas, cómo trabajamos hacia el nivel del territorio en ponernos focos de manera contundente. Y en ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo nos dice que tenemos que pasar de máximo o de 6.850 fallecidos que tuvimos en 2018 a máximo 5.320 en 2022. En ese sentido, tenemos que generar la corresponsabilidad entre los diferentes actores. Y hoy, este año, tenemos que salvar 601 vidas en comparación con lo que sucedió el año inmediatamente anterior. Llevamos 1.165 vidas salvadas, pero este ejercicio se hace con cada departamento, con cada ciudad, de tal manera que todos tengamos la claridad de cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, nuestras tareas. Y yo creo que esta semana, estos diálogos que se están realizando o que se van a realizar durante estos días con ustedes, pues nos van a permitir aterrizar las políticas a nuestras necesidades. Lo que los invito, y quiero agradecer a todos los que se encuentran el día de hoy presentes, pero en particular a IRCOSI y por este espacio, por generar este tipo de diálogos regionales que son fundamentales, lo mismo que a la Universidad del Valle, perdón, fundamental actor para poder tener este diálogo, pero sobre todo quiero desde Colombia decir, para poder tomar decisiones, para poder plantear políticas, es muy importante lo que decía el senador, hay que basarnos en investigación, pero la investigación basada en el dato, basado en nuestra propia realidad, basado en cómo es nuestros comportamientos, para que así podamos tener y tomar decisiones adecuadas para que nuestras políticas realmente cambien y transformen los problemas de siniestralidad, porque como lo decían hace un momento, no podemos permitirnos que los jóvenes sigan falleciendo en siniestros viales y que sea nuestra principal causa de mortalidad de los niños, niñas y adolescentes. Eso es todo y reciban un cordial saludo desde Colombia, esperando que sea un gran trabajo durante estos diálogos y que para América Latina, entendiendo todos estos espacios en particular, podamos contribuir al crecimiento de la política de seguridad vial en este continente, en esta subregión mejor, para que entre todos podamos salvar más vidas en las vías en este espacio. Muchas gracias y buen día para todos. Muchas gracias por unirse a nosotros y creo que
que esta fue un inicio muy interesante para la serie. Y estamos justo a tiempo. Y el software y el hardware están funcionando bien. Todo está marchando perfectamente bien. Y me gustaría terminar diciéndole a todos muchas gracias por unirse. Muchas gracias a todos los que nos ayudaron a organizar esto. Y me gustaría solicitar ahora a Andrés y Hilda que tomen el control de la sesión para la próxima sesión. Y todo el mundo, excepto Andrés y Hilda, deberían de apagar sus videos. Le damos la palabra a Andrés, el otro presidente, y tienes 90 minutos. Muchas gracias, Dinesh, y muchas gracias por las palabras de Barry y Lopa. Este evento es muy importante porque nos da una perspectiva global para poder lidiar con una variedad de temas que son de mucha importancia en cuanto a la seguridad vial. Vamos a comenzar esta sesión con nuestra colega Hilda María Gómez, quien nos va a hablar un poco más sobre el tema de este problema de seguridad vial en Latinoamérica. Me gustaría alentar a todos que si tienen preguntas durante esta sesión, escríbanlas en la sesión de Q&A o preguntas y respuestas que está en la barra del menú en la parte inferior. Ahí van a encontrar también al lado de interpretación el Q&A. Pueden hacer las preguntas ahí y las vamos a responder en orden. Ahora le quiero dar la palabra a Hilda. Y antes de esto, hemos dividido su presentación. Vamos a tener una serie de temas y queremos hacer que esto sea un poco más interactivo. Entonces vamos a tratar de que sea más en modo diálogo y hablaremos sobre una variedad de diferentes temas. Hilda, bienvenida, muchísimas gracias y tienes la palabra. Ok, Andrés, muchas gracias, muy buenas tardes, muy buenos días. Me gustaría compartir la presentación. Bueno, primero que todo me gustaría darle las gracias a Icorsi por la invitación para ser parte de este evento tan importante. Yo estuve muy contenta de ir a Cali cuando se podía viajar presencialmente, se podía viajar, pero ahora igual me emociona mucho poder hacerlo en línea, es una excelente oportunidad. El tema es la seguridad vial en Latinoamérica, cuáles son los retos y las recomendaciones. Y comenzamos con el contexto sobre lo que sucede en Latinoamérica. Yo creo que acá hemos progresado mucho en seguridad vial, pero aún así debemos trabajar arduamente en hacer que la población esté consciente de la magnitud del problema que tenemos en cuanto a seguridad vial. Y ahora que estamos viviendo en la época del COVID, vemos que mucha gente está consciente del COVID, de cuáles son los riesgos y qué se debe hacer para evitar esos riesgos. Pero en cuanto a seguridad vial, todavía tenemos ese problema. Y la magnitud de lo que sucede en las carreteras no es algo que se conozca ampliamente por parte de la población y no saben que hay soluciones o vacunas, como sería en el caso del COVID. En la seguridad vial tenemos muchas vacunas, tenemos que producir más, pero aún así hay. Y lo que tenemos que hacer es hacer que esto se convierta en una prioridad nacional en nuestros países. Me refiero al sector público, pero también al privado. Eso no solamente es algo que afecta al sector público, sino toda la sociedad. Y como lo dijo Andrés, mi presentación va a tener un bloque inicial que va a ser la situación actual de la seguridad vial en la región, los retos y algunas recomendaciones. Comencemos con lo primero, que es la situación actual. Y aquí pueden ven que tengo los datos de muertes del 2011 al 2017. Infortunadamente, la región no tiene información pública para el 2018 y 2019. No puedo obtener la información de todos los países, pero lo que estoy presentando aquí, en el color naranja claro, podrán ver la cantidad de muertes año tras año. Son unos 100.000 muertos al año y ha sido algo constante
en esta primera década. Y lo mismo ha sucedido en el mundo entero. Y otra cosa que me gusta resaltar es que si se le suman las muertes de año tras año, terminaríamos con una gran cantidad de personas que se están muriendo. Si se extrapola esto en toda la década, son casi 900.000 personas que murieron en la década. Y eso es algo totalmente inaceptable. Esa es la situación segregada por países y podrán ver que en la región tenemos muchas diferencias. Tenemos a Brasil y a México, que son los países más grandes de la región y que son los que tienen más muertes. Y después tenemos a Colombia, Argentina, Perú y el resto de países con menos muertes. Y este gráfico se puede ver año tras año, la cantidad de muertes durante esta década. Y aquí pueden ver las muertes por cada 100.000 habitantes. Y la situación es muy diferente. Pueden ver la República Dominicana con 28 muertas con cada 100.000 habitantes, seguido por Bolivia con 21 muertes, El Salvador 20, Brasil 19. Entonces la situación es diferente cuando se ve en las tasas de muertes por cada 100.000 habitantes. Y es importante saber esto. Esos son los medios de transporte. En la región, casi el 70% de los muertos son usuarios vulnerables, lo cual es nuestra prioridad. Tenemos 38% de transeúntes, 26 motociclistas, 5% ciclistas y 31% personas que están en el automóvil. Y acabaron de escuchar a Felipe que más del 50% de las muertes son de motociclistas. Y eso sucede en muchos países latinoamericanos. Y esto está creciendo. La flota de motocicletas está aumentando en la región. Y las muertes de los motociclistas también están aumentando en la región. Para el final de la década encontramos que hay 3 países de la región que no tienen un plan de seguridad vial nacional. Y podemos ver que 8 países tienen menos muertes, pero 12 tienen más muertes que cuando comenzó la década. Algunas de las promesas que hizo la región es que tenemos nuevas agencias de seguridad vial. Las tenemos en Argentina, Colombia, República Dominicana, Paraguay, Uruguay. Y en otros países tenemos otras agencias que no son agencias LEED que han progresado y tenemos planes de seguridad vial en casi todos los países. La gente está más consciente de la seguridad vial y eso es algo muy, muy cierto. Se ha trabajado mucho en esta área. También tenemos nueva legislación en cuanto a seguridad vial en algunos países que también ha progresado y tenemos programas exitosos en algunos países y ciudades. Y esto es interesante porque podemos utilizar esos casos para promover programas exitosos en otros países y ciudades. Hemos desarrollado y aplicado algunos planes de seguridad vial para los motociclistas, ya que este es uno de los usuarios vulnerables de las carreteras, lo mismo para transeúntes. Y tenemos también un aumento en cuanto a la infraestructura para las bicicletas. Y con el COVID y el uso de las bicicletas, eso está creciendo más y más. Y hemos progresado mucho también en los planes de seguridad vial urbana. Ahora me gustaría mostrarles cómo funcionan las agencias de seguridad vial en Latinoamérica. Comencemos con SEBI, la Costa Rica, que es la más antigua, tiene unos 30 años. La Agencia de Seguridad Nacional de Colombia, la de Paraguay también, la de Uruguay, Argentina y Chile. Estas son las agencias líderes en cuanto a seguridad vial en Latinoamérica. Y me gustaría presentar también la agencia de seguridad vial que tiene más temas de responsabilidad de tráfico y transporte, es la de la República Dominicana, Panamá, Venezuela, Ecuador y Brasil. Y tenemos otras agencias como CONAPRA en México, que es una agencia de prevención que ayuda a la prevención. Y tenemos también un Consejo Nacional de Seguridad en Perú.
Eso sería lo que sucede en la región. Y tenemos otra cosa muy importante en la región que se llama FICVI. FICVI es la Federación Iberoamericana de Asociación de Víctimas y ha estado ya funcionando por 10 años, enfocándose en casi todos los países, promoviendo el trabajo con las víctimas, pero también haciendo programas de seguridad vial. Y eso es un activo muy importante para la región. Y ese es el resultado de la década de acción. Y también tenemos a OICEF, que es el Observatorio Regional de Seguridad Vial, que también es otro activo de la región. Es un observatorio de lo que sucede en toda la región y tiene todos los datos de las muertes y las lesiones, pero también promueve programas a nivel regional, algo que es muy importante. En cuanto a la legislación de los factores de riesgo, elegí los que necesitan más trabajo en la región. El primero es estándares para los vehículos. Estamos muy rezagados. Ningún país de la región ha firmado el WP29, que son las regulaciones de las Naciones Unidas, los estándares mínimos que deberían de aplicarse a los vehículos. Ese sería uno de los temas que tenemos que desarrollar ah, con más arduamente. También el tema de velocidad. Algunos países tienen que reducir la velocidad en las áreas urbanas y también hay programas de velocidad que se están abriendo, pero todavía se tiene que hacer mucho en cuanto a la velocidad, que es muy importante para la seguridad vial. Y también los sistemas de seguridad para los niños es algo que se debe promover más. Tiene que haber más regulaciones en cuanto a este tema en la región. Me gustaría hacer un breve análisis de cómo yo veo algunos de los temas importantes de seguridad vial en la región. El primero tiene que ver con la autoridad y el liderazgo. Una de las cosas que me gustaría resaltar aquí es que tenemos nuevas agencias líderes, pero lo que encuentro muchas veces en esas agencias es que ellos necesitan más liderazgo, más autoridad para poder generar los cambios que se requieren para poder tener una seguridad real. La aplicación de la ley. La aplicación de la ley es una de las cosas en la región que creo que tiene que desarrollarse más profundamente. Una buena aplicación de la ley realizada de buena manera, utilizando tecnología, procedimientos. Cuando se pone una multa, tiene que hacer que se pague. Se debe poner la sanción y la gente debe saber que se va a aplicar la ley. Y si se hace una buena campaña para aplicar la ley y hacer que la gente pague, va a haber un cambio en el comportamiento. Y eso es algo que la región tiene que desarrollar mucho. Las oficinas de respuesta para las víctimas de accidentes de tráfico. Tenemos que tener oficinas que trabajen con las víctimas, porque hay muchas víctimas y no tienen un lugar al cual acudir, ni a alguien que le responda a sus necesidades. El proceso para sacar la licencia también es otro tema de la región. Se ha hablado desde el principio de la década sobre ese tema. La Carta Iberoamericana para las licencias de conducción, que se firmó algo al principio de la década, pero no es algo que se haya hecho. Y creo que es algo que también tiene que ser empujado un poco más en esta nueva década. Infraestructura de seguridad, eso es algo que va a tomar mucho tiempo de cambiar la infraestructura y la forma en que se planea hacer las carreteras y ese tipo de cosas y la forma que se operan. Se han hecho algunos cambios, pero todavía se tiene que hacer mucho. En cuanto a datos, lo mismo, tenemos muchos datos, pero tenemos que tener mejores datos. Información de las carreteras, radares y otra información. Se han empezado a aplicar radares para mejorar la velocidad, pero eso tiene que hacer más. El sistema de justicia o judicial es algo que también se tiene que desarrollar mucho. Todavía no está consciente del tema de seguridad vial y cuáles son las causas reales y cuáles son las soluciones para accidentes de tráfico o de tránsito. En cuanto a la parte de legislación, los congresos, legisladores, etcétera, creo que se ha progresado en muchos países. En el Congreso hay gente que trabaja en temas de seguridad vial.
Y la relación entre las áreas rurales y urbanas. Aquí tienen ejemplos para algunos países. Las muertes urbanas versus rurales. Y esto es algo que en las áreas urbanas hay muchas muertes y debido a eso muchas ciudades y regiones están comenzando a trabajar arduamente en seguridad vial. Y finalmente me gustaría hablar sobre las motocicletas en la región. Lo primero que me gustaría resaltar es que la motocicleta se utiliza como un vehículo familiar. Y aquí pueden ver algunas fotos. Estas son fotos que yo he tomado en la región. Tenemos gente que va a trabajar en las motos, que utiliza motocicletas como un vehículo de transporte público. Gente que lo utiliza para los deportes, que sería el último punto. Y también gente que lo utiliza como un bus escolar. Y tenemos que entender que en la región estamos trabajando en cuanto a seguridad vial y sobre la magnitud y el tipo de usos que se tiene para las motos en la región. Hilda, muchas gracias por esta sección. En la presentación resaltamos muchas de las situaciones que vemos en la región, pero al principio me llamó la atención que hablaste sobre una proporción muy alta de usuarios vulnerables, pero quería extender un poco más en esa conversación en particular. La vulnerabilidad es algo muy relativo y aunque sí, eh, ese aumento que has mostrado en las muertes por motocicletas es muy llamativa. Me gustaría que habláramos un poco sobre esa relación en cuanto a los diferentes niveles de vulnerabilidad. Por ejemplo, la diferencia entre motociclistas y transeúntes. ¿Cuál es la situación en Latinoamérica? Esa es una excelente pregunta, Andrés, porque yo siempre pongo a los usuarios vulnerables en el área de vulnerables, pero también en algunos momentos hay usuarios vulnerables que causan accidentes, como los motociclistas, que en general no tienen buena capacitación ni están conscientes de cómo funcionan las señales de tránsito. Y mucha gente joven que conduce las motocicletas no lo hacen de la manera indicada. Y muchas de las personas que son atropelladas en la región son atropelladas por motocicletas. Entonces son vulnerables, pero también son de los mayores causantes de accidentes, especialmente de transeúntes. En cuanto a las bicicletas, sucede algo similar. Los ciclistas son muy vulnerables y están aumentando las muertes, pero también las bicicletas están generando accidentes. Entonces, debemos tomar en cuenta que son usuarios vulnerables, pero también son actores que pueden causar accidentes. Y otro aspecto antes de pasar a la próxima sesión. Estamos hablando sobre las agencias y las diferentes agencias que se han desarrollado en los últimos 30 años y cuáles son algunos de los retos que tienen. ¿Cómo crees tú que podrían mejorar esas agencias para que sean más eficaces y para que tengan más que decir, para que sean efectivos al implementar las intervenciones de prevención? Me gustaría hablar sobre mi opinión personal. Cuando yo era directora de la agencia colombiana, a mí me sorprendía mucho que la agencia tenía mucho dinero porque tiene un buen presupuesto, pero cuando se trata de hacer algo, no se te permite porque no tienes la responsabilidad. Si tú quieres, por ejemplo, poner señales, no se te permite poner señales en las carreteras. Si quieres hacer un estudio sobre los factores de riesgo, sí, hay muchos temas. Por ejemplo, si vas a presentar algo al Congreso, tienes que hablar primero con el ministerio. Entonces, creo que tenemos que repensar la forma en que funcionan las agencias de seguridad vial, porque muchas veces
Yo he trabajado con otras agencias en la región aparte de la de Colombia y yo sé que lo que pueden hacer en pro de la seguridad, que es un tema tan amplio, que tiene tantas aristas, tantas áreas, no es algo fácil de hacer. Y yo no tengo una solución final, pero es algo que se tiene que estudiar. Cómo las agencias de seguridad vial líderes pueden ser responsables por todos los temas relacionados a los programas que se tienen que poner y hacer aplicar para tener un sistema de seguridad vial seguro. Continuemos porque no tenemos mucho tiempo y no quiero ocuparte mucho y hay algunas preguntas, me gustaría responderlas. Continúa con la presentación. Muchas gracias. Bueno, los retos. El primero, el más grande de todos, es que tenemos que reducir esta década del 2020 al 2030 el 50% de la cantidad de gente que se lesiona y muere debido a accidentes de tráfico. Eso es un reto grande. Y lo primero que creo que se debe hacer es tener la seguridad vial como una prioridad nacional, no solamente del gobierno, sino del país. Tenemos que tener un abordaje de seguridad general, un sistema de seguridad. Tenemos que tener voluntad política. Y yo estaba muy desilusionada cuando vi la resolución de las Naciones Unidas para la nueva década. Solamente 2 países de Latinoamérica la firmaron. Entonces tenemos que tener voluntad política real. Necesitamos agencias líderes con personal capacitado, con buenas finanzas y con liderazgo. Y tenemos que tener también un mejor sistema de análisis de datos, porque no tenemos demasiada información de los accidentes. No tenemos análisis de eso y tenemos que tener un análisis de los accidentes para saber cuáles son las causas de los accidentes. También me gustaría hablar sobre las víctimas. Debemos tener instituciones para cuidar a las víctimas. Obviamente tenemos que evitar los accidentes, pero tenemos que cuidar a las víctimas también. Y hay una guía iberoamericana comprensiva para las víctimas de accidentes de tráfico. Y tenemos que tener recomendaciones para el post-accidente, cuidado psicológico para las víctimas y familias, consejos legales, etcétera. Y otro tema es la seguridad vial en el trabajo. Y eso es muy importante porque hay accidentes que suceden durante el trabajo, cuando se hacen domicilios o cuando se hace yendo al trabajo o devolviéndote a casa del trabajo, cuando se trabaja con transporte público o de carga, o la gente cuando se está desplazando del trabajo en el carro. Yo creo que si tenemos programas de accidentes relacionados al trabajo, vamos a poder tener una reducción también en las muertes. Y eso es algo que se ha hecho en Europa. Son programas para gestionar mejor la velocidad en las carreteras, pero yo creo que es algo que ayudaría mucho. Otra cosa que tenemos que hacer es tener un programa para usuarios vulnerables. Y algo que aprendí aquí es que es bueno tener un plan de seguridad nacional, pero también se tienen que tener programas específicos para cada uno de los usuarios vulnerables, para que se tenga una mejor perspectiva de qué necesitan esos usuarios, sean motociclistas, transeúntes, ciclistas. Y esos son algunos ejemplos de lo que sucede en la parte derecha superior. Es un metro en la región y ese fue el día antes de inaugurarlo. Y era lo último en tecnología, pero cuando ibas a la calle, puedes ver que los usuarios del metro no tenían ni siquiera una acera para caminar. Entonces tenemos que trabajar más en ese tipo de cosas. Sí, me gustaría mostrar también el diagrama en la parte de abajo, en lo que sucede con los motociclistas y los ciclistas, porque en la región ellos transitan junto con los carros grandes y el viento afecta a los ciclistas y motociclistas.
Este viento hace que algunos usuarios se caigan y son cosas que se tienen que tomar en cuenta, pero no son tomadas en cuenta. Tenemos que trabajar también en infraestructura segura. Tenemos que hacer auditorías de seguridad vial que sean obligatorias en todos los proyectos que hagamos en áreas rurales y urbanas. Se ha progresado, pero no lo suficiente. Y tenemos que identificar en dónde están las áreas de riesgo en las carreteras. Tenemos que tener un diseño seguro para todos los usuarios. Tenemos que tomar en cuenta los transeúntes, motociclistas, ciclistas. Esto no es algo... eh, eh, sí, cuando estaba haciendo ingeniería civil, solamente pensamos en los carros y no los transeúntes. Y tenemos que pensar en todos los usuarios. Tenemos que tener también directrices para el diseño de las carreteras. ¿Y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta de las carreteras para que sean más seguras para todos los usuarios? También tenemos que reducir los riesgos en las carreteras. Una vez hayamos identificado donde hay un riesgo, se debe comenzar a trabajar en reducir ese riesgo. Y el último, que es transición de las áreas rurales a las carreteras urbanas. Hay muchas veces que hay una carretera rural que atraviesa un pueblo. Y eso genera accidentes porque no hay una buena transición de una carretera rural a una urbana. En cuanto a la aplicación de la ley, como dije antes, las agencias líder deben poder definir qué tipo de eh, multas o de aplicación de la ley se debe aplicar para que sean más efectivos. Y a nivel nacional tenemos policía de carretera que trabaja en la red principal de carreteras, pero tenemos muchas áreas de la red de carreteras que no tienen supervisión. En las ciudades y las regiones sucede mucho. Hay muchas ciudades que no tienen ningún tipo de supervisión. Eso se debe analizar con más profundidad porque debemos tener supervisión si queremos cambiar los comportamientos. Hemos progresado en cuanto a la cantidad de radares para poder controlar la velocidad, pero tenemos que progresar aún más. La seguridad de los vehículos también es algo en lo que estamos trabajando. Y aquí para las personas que hablan español, aquí pueden ver las fotos que están en español. La legislación tiene que cambiar para incluir por lo menos unos estándares mínimos que cumplen en las Naciones Unidas y tenemos que promover los resultados del NCAP latino. El año pasado se llevó a cabo un estudio para analizar cómo está la región en cuanto a los estándares de los vehículos que se venden ahí y analizan la situación y cómo si se cambian los estándares, se podrían reducir las muertes. Y eso es algo que la región necesita mucho. Gracias, Hilda. Bueno, teniendo presente el tiempo, me gustaría hacerte unas preguntas, pero de hecho no lo voy a hacer. Voy a leer algunas de las preguntas de la audiencia. Aquí preguntan, ¿cómo se deben manejar los vehículos electrónicos, los scooters electrónicos, para asegurar seguridad en las carreteras? Eso es un tema muy importante. De hecho, iba a incluirlo, pero no lo hice. Porque en este instante el problema principal es el que acabo de del que acabo de hablar, pero tenemos scooters y las bicicletas electrónicas y motos electrónicas. Y hay nuevos modos de transporte electrónicos y que van a llegar a la región. Yo creo que deberíamos de comenzar a legislar sobre eso. Se puede hacer para que no sean un riesgo adicional. Por ejemplo, para los scooters o las motos pequeñas, tenemos que definir en dónde se pueden usar, que tiene que ser en el carril de las bicicletas, por ejemplo.
Podemos hablar sobre el límite de velocidad, la cantidad de personas que puede estar en el scooter. Se tiene que hacer porque este es un vehículo que se está utilizando más y más en la región. Gracias, Hilda. Voy a leer una pregunta más y luego te permitiré pasar a la última sesión. Y el resto de preguntas se van a responder al final. Todavía tenemos tiempo para tener una excelente discusión al final. Entonces voy a leer una pregunta más. Marty Piden pregunta, le gustaría saber qué opinas tú sobre la promoción de transporte activo durante el COVID-19 y cómo podemos capitalizar en los buenos resultados. Por ejemplo, reducir la polución, mejorar el ejercicio, reducir las enfermedades circulatorias o crónicas versus los retos de los usuarios vulnerables y las muertes de estos que mostraste en la región. ¿Cuáles son esos retos o tal vez oportunidades dada la situación actual de la pandemia? Creo que la pandemia nos dio una excelente oportunidad para poder repensar la forma en que nos transportamos, especialmente en las ciudades. Y, y también para promover el ciclismo, caminar, y esto ha crecido mucho, mucho en la región. Yo creo que en la región se ha aumentado mucho el uso de bicicletas que se han vuelto algo permanente y la gente se dio cuenta de que eso es importante, que se puede hacer. Los carriles de las bicicletas últimamente tienen mucho tráfico y cuando se ve ese tráfico de gente utilizando bicicletas, la gente entiende la importancia de las bicicletas. Una de las consecuencias positivas de la situación es que se ha promovido mucho el ciclismo y también el caminar. Y la nueva visión del transporte en las ciudades también ha cambiado. Y esto es muy bueno, no solamente para los beneficios de salud por hacer ejercicio, sino también desde la perspectiva de seguridad vial. Algo que me gustaría mencionar y es algo de lo que hablaste en esa sesión, tiene que ver con la gran proporción de personas que utilizan o que necesitan el transporte público para su vida diaria, para ir al trabajo. Y dentro del contexto de esta pandemia y dada la situación actual, y basadas en tendencias que existían antes con toda esta economía que se llama gig economy, que son esas compañías que están haciendo como Uber Eats y este tipo de compañías, ¿cómo crees tú que la gente puede ser protegida desde la perspectiva de seguridad vial cuando también están tratando de suplir sus necesidades económicas, especialmente refiriéndonos a lo que sucede aquí en Latinoamérica? Esto es algo también muy importante a tener en cuenta. Yo hablé sobre el trabajo o los programas que se tienen que poner en la región. Tenemos que encontrar una forma de hacer que los motociclistas, los ciclistas trabajen haciendo domicilios, pero que lo hagan de una manera responsable en cuanto a su seguridad, porque por ahora no están haciéndolo con mucho cuidado y tenemos que tener una legislación que haga que la compañía que los contrate, por ejemplo, las compañías de las plataformas que los contratan, que paguen por ellos, por los horarios de trabajo, por los dispositivos que necesitan para protegerse a sí mismos, todo esto. Eso es un tema muy importante que tenemos que profundizar más también. Ahora me gustaría escuchar qué recomendaciones tienes para la región. Gracias, Andrés. Voy a presentar algunas recomendaciones basadas en lo que ya he explicado y voy a compararlo o voy a correlacionarlo con el documento que el grupo de expertos académicos organizaron para la conferencia de seguridad vial. Y ese es el título del documento y supongo que todos lo conocen. Y si no lo conocen, por favor, léanlo,
porque creo que es un excelente abordaje sobre lo que se tiene que hacer en la próxima década. Comencemos aquí. La primera columna es mi recomendación en general. El segundo son los temas que creo que tienen que ser tocados. Y finalmente es la recomendación del grupo académico y de expertos. El primero está relacionado a seguridad vial como una prioridad nacional, como lo mencioné anteriormente al principio de mi presentación. Tenemos que tener un sistema seguro. Necesitamos agencias líderes, necesitamos datos, y eso está relacionado con el paso de compras hecho por el grupo de expertos y académicos, porque cuando tú vas a hacer compras desde el gobierno, cualquier cosa, la construcción de una carretera o el transporte para un grupo de personas, cualquier cosa de esas incluye indicadores de seguridad vial y requerimientos para las personas que se van a contratar. Esto es algo que no se ha hecho y que va a generar cambios. La segunda recomendación es la respuesta a las víctimas de accidentes de tráfico. Ya hablé sobre eso, tenemos que tener un cuidado comprensivo de las víctimas con guía legal, psicológica y médica, y tenemos que hacer construcción de capacidades con el sistema judicial para que puedan entender la importancia de tener una justicia justa cuando hay un accidente. Y algunos países de la región han comenzado a hacer eso, tener un grupo de personas del sistema legal que saben sobre seguridad vial y pueden tomar decisiones buenas cuando estén lidiando con un accidente. También está la recomendación de el trabajo relacionado a seguridad vial, la responsabilidad de las personas que se contratan, como dije antes también, y eso está relacionado con las prácticas sostenibles y los reportes. Esto lo dijo el grupo académico. Dicen que las compañías grandes deben tener una práctica sostenible y tienen que reportar los resultados de seguridad vial al final del año. Y también compras. Infraestructura segura, tenemos que tener auditorías de seguridad vial, inspecciones, reducir los riesgos en las carreteras, capacitar a los profesionales de la seguridad vial para que tengan. También tenemos que tener límites de velocidad seguro. Eso también tiene que ver con las recomendaciones del grupo de expertos. Vehículos seguros, mejorar los estándares, promover el NCAP, mejorar las inspecciones de los vehículos. Y eso también lo dijo el grupo de expertos y académicos. Tenemos que tener programas de seguridad para cada uno de los usuarios. Necesitamos infraestructura para los usuarios vulnerables. Y eso está relacionado con la seguridad de los niños y los jóvenes. Eso es una recomendación del grupo de expertos, como también el cambio de modos. En cuanto a la aplicación de ley, tenemos que tener una aplicación de la ley apropiada que esté relacionada con la tecnología y la recomendación de tecnología que hace el grupo de expertos. Programas para medir la velocidad, tenemos que tener un límite de velocidad. Y eso está relacionado con el grupo de académicos que dice Zero Speeding o cero velocidad. Y finalmente, me gustaría decir que tenemos que actualizar los requerimientos de las licencias de conducción para poder obtenerla, algo muy importante. Últimos puntos, los puse en español para que la gente de habla hispana pueda leerlo. En América Latina hemos progresado en seguridad vial, pero necesitamos mucho, mucho más en esta nueva década para poder cumplir con las metas de las Naciones Unidas. Tenemos vacunas y podemos trabajar sobre esos problemas. Muchas gracias. Hilda, muchas gracias por esta presentación. Hay algunos comentarios, algunas preguntas que me gustaría contestar. Antes de llegar a ese punto y antes de saber que nuestro orador de Colombia está liderando la Agencia Nacional en Colombia y que tú también la has liderado en algún momento, cuando se confrontan contra una realidad tan compleja en donde hay requerimientos en la aplicación de la ley, en la gestión de una variedad de institutos, de construcción de capacidades, de necesidades de infraestructura, de temas de comportamiento que pueden ser importantes. Esas son necesidades para todo el sistema. ¿Cómo se hace para priorizar como líder o tomadora de decisiones? ¿Cuál es el proceso?
¿O cómo harías una priorización de todos estos temas que mencionaste para la región de Latinoamérica? No es fácil. Es fácil cuando se le dice a alguien que lo tiene que hacer. Tienes que hacer esas 10 cosas a la vez, pero cuando tienes que hacerlo tú, no es fácil. Yo creo que al principio se puede trabajar en la gestión de velocidad o medir la velocidad o poner límites de velocidad. Eso es algo que se puede hacer fácilmente. También se tiene que cuidar a las víctimas. Y creo que se puede hacer también algo en cuanto a los riesgos en las carreteras con señalética, señales de tránsito, que ayuda a identificar en donde haya riesgos. Y también hacer campañas bien hechas y enfocadas, combinadas con aplicación de la ley. Entonces, cuando hago este proceso de priorización, hablo sobre 5 temas, estos 5 que acabo de mencionar. Gracias, Hilda. Y el tema de las motocicletas ha sido tocado varias veces y hay algunos temas tecnológicos o hay algunas tecnologías que pueden ayudar a reducir la interacción entre transeúntes y motociclistas, como los sistemas ABS para las motos. Esto ayudaría a reducir los accidentes que puedan tener las motocicletas. Esto se puede hacer en Latinoamérica, ¿lo han hecho? Infortunadamente no. Yo dije que los estándares de seguridad de los vehículos es algo que tenemos que seguir trabajando, no solamente para los carros, también para las motos. Los frenos antibloqueo o ABS deberían ser obligatorios en todos los países latinoamericanos y en este momento no es obligatorio. Está en el proceso de ser incluido, pero en este instante no es obligatorio. Pero hay otro tema. Los camiones grandes, si pones una barrera por los lados, y esto es algo económico, es fácil de hacer, es una barrera que se pone entre la segunda y la última rueda, ayuda mucho para el efecto del viento que les mostré en el diagrama, donde las motos muchas veces son succionadas. Con esta barrera se podría resolver ese problema. Hay muchas cosas que se hacen, que se podrían hacer y que no son costosas cuando se analiza lo que está sucediendo en verdad. Por ejemplo, los retrovisores que se utilizan en Europa, que son más grandes y se pueden ver mejor, son muy buenos para los usuarios vulnerables. Se pueden hacer muchas cosas que pueden ayudar. Y cuando hablo de hacer programas especiales para cada usuario vulnerable, hay otras cosas que yo pienso que deberían ser analizadas. Hilda, tú nos has mostrado muchos retos y también has hablado sobre algunas actividades y acciones que han ocurrido en la región y que nos indican que hay mucho progreso. Al principio mostraste, creo que, una diapositiva que tenía diferentes estadísticas y mostraban que hay algunos países con mayor riesgo que otros, pero ese riesgo varía de país en país, ¿verdad? Algunos utilizan más motocicletas, otros no tanto, otros utilizan más los coches, los carros, otros hay más transeúntes. Entonces, desde la perspectiva regional, ¿cómo, si tú estuvieras en una agencia regional, cuál sería el orden de prioridades en todos esos temas diferentes? Pero aquí tenemos que tener en cuenta la importancia del contexto local. Cuando haces intervenciones, tienen que ser contextualizadas localmente. Basados en tu experiencia, ¿cómo se podría hacer esto en un país o entre país y país? Como tú lo dices, todos los países son diferentes, no se puede generalizar. Y cuando quieres promover un programa en especial en toda la región, no es tan fácil hacerlo porque tenemos diferentes cambios políticos y diferentes situaciones.
en cada país, pero creo que se puede hacer. Se pueden promover cosas como, por ejemplo, una de las cosas que se tienen que promover en la región es ese programa relacionado al transporte al trabajo. Y si hay un país que, digamos, que tenga un buen ejemplo con un estudio de caso, se puede utilizar ese estudio y mostrárselo a los otros países y demostrar que alguien en la región ya lo hizo. Esto ayuda mucho. Gracias, Hilda. En esta presentación hemos visto una serie de de problemas complejos y soluciones. Y vemos como la economía debe afrontar diferentes temas de infraestructura y legislación. Algo que me gusta de lo que dice Hilda es que tenemos respuestas para esos problemas y estas respuestas se pueden aplicar de una manera efectiva. Creemos que cada país de la región o inclusive del mundo debería hacer esto. Ahorita voy a leer algunas de las preguntas que han surgido. Espero que puedas responderlas. Alex Quickspert dice que hay otra forma de motocicleta que está aumentando en la región y son las tricimotos, los rickshaws. ¿Podrías hablar sobre regulaciones en la última década? ¿Se han aumentado en las ciudades? ¿Podrías hablar sobre las regulaciones de los rickshaws o tricimotos? Por lo que sé, en la región, no recuerdo qué país en Centroamérica es que tiene regulaciones especiales para las tricimotos. En 2 países creo que tienen regulaciones para las tricimotos. Y yo creo que las tricimotos son una solución para aquellos que solamente tienen la posibilidad de comprar una moto en áreas rurales, por fuera de las grandes ciudades. Las tricimotos, creo yo, son una solución cuando no se puede comprar un automóvil. No para usarlas en una autopista, no necesariamente, pero es algo que se tiene que investigar más a profundidad y se necesita más regulación. Aún así, creo que es muy importante esta opción. En Colombia hay ciudades donde tienen un 99% de motocicletas. No tienen carros, solamente motocicletas. Entonces, ¿cómo transportas a los niños? ¿Cómo transportas personas con necesidades especiales? Creo que las tricimotos son una solución en estos contextos. Gracias por la respuesta. Y en la audiencia, Navid Shersai está haciendo una pregunta que está relacionada con los comentarios que hice. La región es muy diversa. Algunos países tienen mejor economía que otros. Y para aquellos países que tienen menos ingresos económicos, ¿cuál es el primer paso que se tiene que tomar en estas áreas con menos desarrollo? ¿Cómo se manejaría la seguridad vial en esos países? No se trata de que sea un país pobre ni rico. Eso está más relacionado a lo que se tiene que hacer. Se tiene que trabajar en la legislación, en la aplicación de la ley, en las diferentes áreas que ya he mencionado. Cuando se tiene que comenzar desde lo más básico es la aplicación de la ley básica y hacer campañas. La persona que hizo la pregunta aclara que
Lo que le interesa preguntar es sobre los vehículos más anticuados en esos países que son pobres, cuando hay muchos carros viejos, y eso podría estar asociado con peligro. ¿Cómo se maneja el tema de un parque automotor anticuado y viejo en un país que tiene pocos recursos? Eso es un tema muy difícil. En algunos países vas y ves que las flotas son muy viejas, los carros son viejos, no hay ni siquiera cinturones de seguridad. En esos países lo más importante es el límite de velocidad. Si se reduce el límite de velocidad, se reducen las consecuencias de un accidente. Anil Saxleva, y perdóname si no dije bien tu nombre. Anil pregunta sobre los asientos para niños en Latinoamérica. ¿La gente lo utiliza o cuál es la legislación en torno al uso de asientos para niños en los carros? Muchos países no tienen la legislación, no es obligatoria. Es algo que se está haciendo en este momento. Primero se está desarrollando la legislación, después capacitando a la gente para que sepa cómo utilizarlo. Y si se combina eso con la última pregunta, si se tiene un carro viejo y vas a comprar un asiento para niños, algunas veces los asientos pueden ser más costosos que el mismo carro. Eso es algo difícil de manejar cuando hay una sociedad que es muy pobre. Normalmente esos asientos de niños son costosos porque son importados. Eso es un reto importante. Pero en algunos países de la región, más y más niños son transeúntes y usuarios de motocicleta y de bicicleta, más que inclusive en carros. Suresh Kishan está preguntando algo muy interesante y es algo que mencionaste en tu presentación. Tiene que ver con el desarrollo de agencias para la región. Y tú las mostraste, algunas que son más estructuradas, otras que no tanto, que tienen un rol de prevención muy general. Esos países que no tienen agencias o que tienen agencias muy débiles, ¿cómo pueden ser ellos ayudados para formar una agencia si no existe o por lo menos fortalecer las que existan y que sean débiles? ¿A quién pueden acudir ellos para desarrollar planes de seguridad cuando no hay agencias en esos países? Una pregunta es, ¿cómo puedes desarrollar una agencia? Y también, ¿cómo se puede fortalecer? Qué pena, continúa. Algo que se puede hacer muy fácilmente es crear un consejo. Tener un consejo de seguridad vial en donde todas las agencias que necesitan estar incorporadas, incluyendo el sector privado y las ONGs, deberían de organizar un consejo, tener un líder muy bueno, un buen secretariado que ayude a hablar sobre los diferentes temas y se puede comenzar así. Pero se tiene que tener un secretariado fuerte. Cuando hablamos sobre los usuarios vulnerables en las carreteras, especialmente los transeúntes, pueden haber problemas de clasificación en cuanto a los datos. Mike hace una pregunta. Dice, por ejemplo, hablando de zonas de seguridad, es algo que no se ve en muchas regiones. En el caso de Latinoamérica, eso es cierto. Cuando se tiene un accidente en una zona de trabajo, algunas veces se clasifica como o se reporta como un accidente con un transeúnte. Pero en verdad este tema de zona de trabajo no se registra bien. Y sé que en las últimas diapositivas que mostraste recomendabas tener un análisis de accidentes o investigaciones con más detalles. Entonces, ¿qué se está haciendo para poder manejar ese problema de cuando muchas de las muertes que ocurren en zonas de trabajo son mal clasificadas o no se registran adecuadamente?
Estoy de acuerdo con lo que dice Mike. Ese es un tema de mucha importancia. Traté de mantenerlo breve en esta presentación, pero es algo que necesita trabajarse mucho más. Y tenemos muchas muertes en en zonas de trabajo. Y eso es parte de lo que yo llamo una reeducación para los ingenieros, para que estén conscientes de la importancia de tener en cuenta a los usuarios a los usuarios de las carreteras, a todos los usuarios de las carreteras, y también identificar qué sucede y poder documentar lo que sucede. Estoy de acuerdo con lo que dice Mike, es muy importante tener en cuenta esto. Gracias, Hilda. Víctor Valencia, de la Academia, del sector académico colombiano, pregunta, ¿cómo el sector académico podría contribuir? Porque el sector académico puede ofrecer evidencia, puede hacer análisis, investigación. ¿Cómo podría el sector académico contribuir de mejor manera para tener agencias públicas que puedan utilizar su información y sus reportes para beneficiar a la sociedad? Lo primero que necesitamos en la región es tener buena capacitación de seguridad vial. Algo que necesitamos de la academia es tener buena capacitación y educación en general y también específico para ingenieros de carreteras, arquitectos, psicólogos, doctores. Necesitamos buenos programas de seguridad vial y también investigación. Tenemos muy poca investigación en seguridad vial en la región. Y eso es algo que se tiene que solucionar con las autoridades, pero sí es algo que se necesita urgentemente. Tenemos que entender qué sucede en realidad en Latinoamérica. Normalmente utilizamos soluciones de otros lugares del mundo, pero necesitamos tener soluciones locales en nuestras realidades. Entonces creo que la academia tiene un rol importante que jugar. Y teniendo esto en cuenta, están haciendo otra pregunta. En la India, por ejemplo, hay el uso de información es muy importante para los accidentes viales. ¿Cómo se aseguran ustedes de recolectar datos y cómo se utilizan esos datos para priorizar soluciones, para poder tener políticas e intervenciones? ¿Cómo se pasa de los datos a la acción en Latinoamérica? Yo creo que trabajamos con los datos que tenemos disponibles en el país. En general, cada país lo hace con los datos que tiene, pero tenemos que promover la obtención de mejores datos y tenemos que hacer mejores análisis. En casi ningún país hacemos análisis de los datos y eso se necesita para saber cuáles son las causas verdaderas. Cuando se analizan las causas de los accidentes en la región, se puede ver que la mayoría de las veces la razón es mal comportamiento del conductor. La responsabilidad del vehículo es muy baja, como también la de la infraestructura, porque no tenemos los análisis de los datos, no sabemos esto con claridad. Hay una pregunta que no sé si entienda, pero si tienes alguna propuesta en cuanto a campañas de concientización, algo que sepas de eso, no sé si entiendo bien la pregunta, pero la estoy interpretando de esa manera. Lo que yo diría en cuanto a campañas es, no sugiero que se haga una campaña demasiado grande o muchas campañas grandes. Creo que es mejor enfocarse en un solo tema. Trabajar directamente, por ejemplo, con los cinturones de seguridad, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de utilizarlo o no utilizar los cinturones de seguridad? Y aplicar la ley para que la gente los utilice. Y eso creo que funciona mejor que hacer una campaña enorme que diga, por favor, compórtense en las carreteras. No, tenemos que enfocarnos.
Hablemos un poco más sobre los vehículos, de la ingeniería de los vehículos. Oscar Ordóñez está hablando sobre un tema que creo que es muy interesante y seguramente es algo que ocurre en muchos otros países. Y la gente compra vehículos, pero modifican los vehículos para adaptarlos a las características que ellos necesitan. Por ejemplo, aumentar la capacidad de un vehículo para que pueda soportar más peso o algo así, o lo modifican y después los venden. ¿Cómo se maneja ese tema en Latinoamérica debido a estas adaptaciones que son hechas en casa, por decirlo de alguna manera, o vehículos que son modificados para poder cumplir con ciertas características? Eso es un tema muy importante. Y es algo que ocurre muy a menudo, no solamente con camiones y buses, sino también motocicletas. En algunos lugares de la región donde la gente compra las motocicletas, les quitan los retrovisores, les quitan muchas partes de la moto, como las luces también, porque creen que no se ve bien. Y es algo que sucede. ¿Cómo se tendría que lidiar con este tema haciendo inspecciones? Las inspecciones de los vehículos automotorios pueden manejar este problema. Si se tiene un buen proceso de inspección de vehículos automotor, podríamos solucionar ese problema. Pero eso se remonta a lo que tú mencionaste, que tenemos que enfocarnos en la legislación, pero la aplicación de la ley también es muy importante en esos casos. Entonces, fortalecer la aplicación de la ley en ese nivel también es un tema importante para que el sistema funcione, especialmente las inspecciones de los vehículos automotores. Y tienen que haber estándares también para hacerlo. Sí, la aplicación de la ley es algo que se debe tomar en cuenta en la región. De hecho, hay un proyecto que ha estado funcionando en la región, pero no ha sido concretado. Y es que para hacer una organización para la policía y obtener datos, se tiene, por ejemplo, en Europa se tiene la DISPOL, que es la organización de la policía que trabaja en conjunto, compartiendo diferentes prácticas. Y creo que hacer algo así sería muy importante para la región, porque cuando se hacen esas reuniones organizacionales, esas reuniones de organizaciones en toda la región, ayuda a transferir mucha información y eso sería una buena idea. Gracias, Hilda. Liliana Castellanos también está haciendo una pregunta muy importante para Latinoamérica. A nivel regional, como lo dijiste, las motocicletas se han convertido en un vehículo muy importante. Hablaste sobre algunas ciudades que tienen hasta 90% de su parque automotor son motos. Y las motocicletas son utilizadas como un modo de transporte. Mostraste algunas fotos en algunas diapositivas. ¿Cuál es la relación entre ese aumento en el uso de las motocicletas como un vehículo familiar y la ausencia de transporte público de buena calidad por lo menos? Y cuando hablo de ausencia no me refiero solamente a la falta de su existencia, sino o uno que sea muy costoso porque es de mucha calidad o simplemente que no sea accesible. ¿Podrías hablar sobre las interacciones existentes entre el aumento de este modo de transporte y ese conflicto que hay en cuanto a la accesibilidad a transporte público de calidad? Hay una relación que existe entre ambos temas. La moto también se utiliza como transporte público en muchos lugares donde no hay transporte público o lugares muy pobres. Y lo mismo ocurre en cuanto al uso de la motocicleta como un bus escolar o transporte escolar, porque no hay buses escolares o transporte para llevarlos al colegio. Entonces, si no queremos que los niños estén en motocicletas, tenemos que proveer un buen
servicio de transporte público, buses escolares, para que la gente tenga la oportunidad de tener un modo de transporte seguro y bueno y no tenga que utilizar las motocicletas. También hay un tema muy importante que está relacionado a eso y tiene que ver con el aspecto económico. En algunos países en Latinoamérica, muchas motos que se pueden comprar son muy económicas. Entonces, pagar una mensualidad para comprar una motocicleta o un scooter es más económico que pagar lo que se necesitaría pagar para tener acceso a al transporte público para ser mandados e ir al trabajo. Entonces el conflicto económico aquí es muy importante. En adición a eso, el conflicto de movilidad. Hay algunas ciudades que están sobrepobladas con transporte, con mala infraestructura, hay muchos trancones o tacos o congestión. Y aunque algunas de esas ciudades puedan tener un buen transporte público, el tema de accesibilidad y de movilidad entra en conflicto y obligan a las personas a que migren a una solución más flexible para utilizar transporte, como las motocicletas, pero a la misma vez esto aumenta su vulnerabilidad, como lo has demostrado. ¿Cómo se maneja este conflicto entre la parte económica y de movilidad, los retos que hay en estas dos áreas que pueden conllevar a los cambios que hemos visto en la región en cuanto al aumento de uso de motocicletas? Es algo que sucede, ciertamente. En investigación llevada a cabo en la región, especialmente en ciudades grandes, mucha gente cambia a utilizar motocicletas por la congestión. No solamente es el precio ni solamente la parte económica, sino la congestión, el aumento del tráfico, porque muchas veces la gente puede llegar a trabajar solamente con motocicleta. Lo que tenemos que hacer es tener un modo seguro de transporte. Las ciudades deben tener seguridad para todos los usuarios, incluyendo los motociclistas, los ciclistas y todo el mundo, porque eso es algo que está sucediendo en las ciudades y va a seguir sucediendo. Y con la restricción del uso de transporte público debido al COVID-19, se espera que muchas más personas vayan a comprar motocicletas y algunas otras personas bicicletas, pero muchos están comprando motocicleta para no tener que utilizar el transporte público debido al COVID. Hablaste mucho sobre los eventos que están ocurriendo y que afectan a los usuarios vulnerables. Samish Kumar Padam está haciendo una pregunta sobre los primeros en responder y cómo se maneja en Latinoamérica, cómo es la situación de los primeros que llegan a atender una eventualidad y qué está sucediendo en la región, cuáles son los retos ahí. Creo que tenemos muchas diferencias entre país y país. Hay países que tienen unos sistemas de emergencia y respuesta muy buenos y otros no tanto. Entonces creo que no podríamos generalizar. Hay un estudio hecho por FIGBI, que es la Asociación de Víctimas, que es algo muy sencillo. Si el país tiene un número único para llamar para pedir atención o emergencias, eso sería de mucha ayuda porque muchos países no lo tienen. Es como el 911 en Estados Unidos. Pero creo que esto varía mucho entre país y país. Hay países muy pobres y hay países que sí tienen un buen sistema. Mark Schotten pregunta sobre, él es sobre Holanda. Holanda que es, allá tiene un 27% de usuarios de bicicleta, porque muchas personas, hay muchas personas que no pueden utilizar las bicicletas porque hay muchos peligros en las carreteras en otros países. ¿Sería realista que en Latinoamérica
nos enfocáramos en hacer un cambio modal a bicicleta como parte de una estrategia de seguridad vial? Claro que sí, la prueba es lo que ha sucedido con el COVID-19. Se ha promovido mucho el uso de bicicleta debido a esto, pero en algunas ciudades esto comenzó antes del COVID-19 y ha funcionado. Podemos ver Buenos Aires, Bogotá, algunas ciudades de México. Tenemos ejemplos de ciudades que han hecho esto, pero sí es algo factible y la epidemia está ayudando a impulsar este cambio. Retomando el tema de las agencias, Víctor Valencia está haciendo una pregunta y sugiere que la Agencia Nacional de Colombia ha hecho inversiones efectivas en cuanto a implementación de seguridad vial. ¿Podrías especificar un poco mejor cómo se tiene que repensar esas instituciones para que sean más efectivas? Yo sé que tienen limitaciones porque tienen una carga muy importante, tienen una carga de responsabilidad muy importante, pero ¿cómo podemos hacer para que sean más efectivas? ¿Cuál sería la estrategia para hacer que esas agencias sean más efectivas en la implementación de intervenciones, pero también lidiando en temas de políticas? Algo que he pensado es que las agencias de seguridad vial tienen que estar a un nivel mucho más alto en el gobierno, no solamente a nivel ministerial, porque en la seguridad vial se debe trabajar con el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, o el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Transporte Público. Entonces yo creo que si se puede tener un nivel más alto en el gobierno, más cercano a la presidencia, para ayudar a coordinar mejor sería importante. También se tendría que permitir a las agencias a que sean más activas. Por ejemplo, si vas a hacer algo en las carreteras, se debería poder promover una solución, implementarla con las agencias de las carreteras para que puedan hacer más, tengan mejor alcance y mayor campo de acción. Y en todas las áreas de seguridad vial se le tiene que permitir a la agencia hacer cosas, a poder actuar. No puede hacer todo. Hay áreas en particular del gobierno que las agencias deberían de interactuar más, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, pero ¿qué otras áreas o a nivel nacional tienen que hacer algunas actividades? Pero las lesiones del accidente de tráfico suceden localmente. ¿Cómo se traducen estas o cómo se transfieren estas acciones a nivel municipal? ¿Cómo se ven todas esas interacciones a nivel estatal o municipal? Creo que la presentación de Luis Lota habla sobre esto, cómo están trabajando con las agencias locales, las autoridades locales. Y yo creo que esto funciona muy bien. Cuando se va a los gobiernos locales, siempre están muy abiertos a trabajar con las agencias nacionales. Y yo creo que eso es mucho más fácil que trabajar con otros ministerios. En Latinoamérica hay muy buenos ejemplos de seguridad vial y otras intervenciones que se han originado a nivel municipal. El rol que juegan los alcaldes en las ciudades en muchos países de Latinoamérica o la implementación local de políticas y las adaptaciones locales y la evaluación de las intervenciones han llevado a escalar y replicar muchas intervenciones, no de nivel nacional a local, sino de local a nacional. Y hay muy buenos ejemplos en la región de los cuales podemos replicar en cuanto a desarrollo de políticas e implementación, e inclusive la parte de cómo se administra todo, pero también hay un componente de metodología y la producción de datos. ¿Cómo podría promover esto más en la región?
Creo que a nivel de las ciudades se puede progresar más, obviamente. Y la prueba es lo que ha sucedido en la región. Los proyectos que han sido implementados en ciudades han sido exitosos en muchas ciudades. Y en contraste, no tanto, porque es mucho más fácil trabajar desde una perspectiva local para coordinar todas las organizaciones. Se debe tomar en cuenta las diferentes partes e implementarlas para poder ofrecer resultados. Tenemos que trabajar a nivel regional por eso. Y también porque la mayoría de las muertes y los accidentes ocurren en las ciudades. Correcto. Mencionaste eso en tus datos. Una alta proporción de las lesiones, de los accidentes de tráfico suceden en el contexto urbano. Hablando de los datos, aquí tienen curiosidad sobre los métodos empíricos, si son empíricos o algunas metodologías estadísticas. Dinos qué datos innovadores o qué metodologías o captura de datos o estrategias están siendo utilizadas para poder registrar la información o evaluar intervenciones en Latinoamérica. Honestamente, algo innovador per se, no. Lo que creo que es importante es tomar en cuenta que en todos los países se tiene información de la policía, del sector salud, y se tienen que unir ambos y tener un dato final. Y eso no es fácil unificar. Y también la información forense, no es fácil tener unos datos unificados finales. Eso es un reto, más que la forma y la sofisticación de obtener la información. Y en el proceso de integración y remontándonos a las agencias y la agencia que tú lideraste hace algún tiempo en Colombia, aunque hay muchos esfuerzos realizándose para integrar los datos, hay todavía muchas brechas, como se establece aquí, que a pesar de los mandatos para coordinar mejor entre las agencias, con el Ministerio de Transporte, con agencias de infraestructura que existen en Colombia, ese progreso ha sido muy lento. ¿Cómo crees que se podría agilizar este proceso de integración para que las agencias trabajen mejor en ese proceso integrado? Creo que necesita que haya un buen liderazgo por parte de la agencia, buen liderazgo y compartir el conocimiento de lo que se debe hacer y que ha brindado resultados positivos y alentar a que todos trabajen juntos. ¿Y qué opinas de los planes maestros de movilidad que han sido creados como una política nacional de transporte? Muchas veces los planes contienen proyectos, programas que pueden ser utilizados para ejecutarlos a nivel local en temas de seguridad vial. Habla un poco sobre los planes maestros de movilidad. Esos planes son una herramienta muy buena para poder planear la movilidad en un país, a nivel país, pero he visto muy pocos planes maestros que incluyan la seguridad vial como uno de los objetivos del plan. Normalmente tenemos que transportarnos. ¿Y cómo hacemos para transportarnos en grupos? Pero creo que una de las cosas nuevas que deberían de ser implementadas en todos los países es que cuando se haga un plan maestro se debe incluir la seguridad vial como una de las metas del plan a nivel nacional. Pero inclusive más aún
cuando se hacen planes maestros para ciudades, planes de movilidad para las ciudades. Y esto es algo que ya se comenzó a hacer en algunas ciudades en Latinoamérica para poder mejorar la seguridad vial como una de las metas principales de un plan maestro de movilidad urbano. Algunos años no existía y es algo que se ha comenzado a incluir y es importante incluir la seguridad como una de las prioridades en esos planes. No necesitamos solamente trasladar a las personas de un lugar a otro, sino que lleguen también. Necesitamos seguridad, que lo hagan bien. Hablando nuevamente sobre el tema de los datos, hay diferentes países que están, como dice Martin Pidden, está resaltando que para mejorar los sistemas tradicionales de seguridad se puede hacer una información de crowdsource, o sea, obtener la información de diferentes fuentes. ¿Conoces fuentes o experiencias en Latinoamérica que estén utilizando esta recolección de información de esta manera, de diferentes fuentes? Crowdsourcing. ¿Para datos de muertes? Sí, no para la seguridad vial en general. ¿Conoces algún ejemplo que utilice el crowdsourcing o información de diferentes fuentes? Por ejemplo, para darte un ejemplo muy específico, aplicaciones como Waze, que se utilizan mucho en Latinoamérica, la gente alimenta Waze para decir si hay trancones, si hay mucho tráfico, si hay accidentes, y a eso se le llama crowdsourcing porque está siendo alimentado por los usuarios. Hay herramientas o ejemplos de este tipo de recolección de información utilizada para la seguridad vial. Sí, Nata, tú hablaste de Waze. Yo sé que en Costa Rica, por ejemplo, tienen un acuerdo con Waze, la policía tiene un acuerdo con Waze para que se ponga la información de los accidentes, obtener información. Entonces, sí. De hecho, en Colombia hubo un ejemplo de campaña de seguridad con Waze. Creo que se puede utilizar, ya que todo el mundo tiene Waze en sus carros. Y uno puede ver los accidentes en Waze. Y de esa manera se disemina esa información. Yo creo que esos son métodos que tienen que ser utilizados porque son muy buenos, son una muy buena fuente de información y cuando y se está utilizando más y más. Nuestro colega está diciendo, María Segui Gómez está diciendo que aunque los gobiernos no están recolectando información tipo crowdsourcing, de hecho hay algunas compañías que operan en la región y en los observatorios regionales. Y está diciendo que va a haber una reunión en diciembre de los observatorios. Ese va a ser un tema que se va a tocar para los que estén interesados en ver el crowdsourcing y este tipo de recolección de datos, este método que se está utilizando más y más a nivel global. Este sería un evento muy interesante para ustedes. El colega Víctor Pavarino de la OPS pregunta, ¿cómo es la posibilidad de lidiar con los temas de seguridad vial junto con otros temas relacionados a la salud, como por ejemplo polución del aire o estilo de vida sedentarios? Verlos de una manera integrada. Quiero complementar un poco o agregar a la última pregunta. Creo que la tecnología, como lo menciona el grupo de académicos y expertos, tenemos que utilizar nuevas tecnologías para la seguridad vial. Yo creo que este tipo de recolección de información tipo crowdsourcing se tiene que promover y ser utilizada. Y a lo que pregunta Víctor, estoy de acuerdo con la relación existente entre la polución del aire y la seguridad vial. Eso está muy relacionado y debería verse de una manera integrada. De hecho, cuando se promueve el transporte sostenible, se incluye la seguridad vial. Entonces tienen que estar juntos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Víctor. Paola Flores pregunta, en relación al diseño de zonas laterales de seguridad,
en las carreteras como una forma de contención. Las directrices en Colombia son del 2012 en ese aspecto, lo que hace que sea difícil. ¿Cómo se actualizan las directrices? ¿Y cómo se adaptan las directrices a, a la topografía tan diferente entre país y país? Eso es una de las cosas que se debe actualizar en la mayoría de los países para tener zonas laterales de seguridad muy bien definidas en las carreteras. Estoy de acuerdo, esto se debe hacer porque muchas carreteras latinoamericanas se ven obstáculos muy peligrosos alrededor de las carreteras. Entonces sí, tenemos que actualizarlas. El colega Víctor Valencia dice que, remontándonos al aspecto de los datos, él dice que en la Universidad Nacional de Colombia, en el campus de Medellín específicamente, crearon una serie de modelos de seguridad vial con modelos estadísticos y metodologías que se pueden utilizar para formular políticas que se puedan utilizar localmente en Medellín, por ejemplo, o en los municipios cercanos. Hay algunos ejemplos de la academia. Ese solamente es uno de muchos ejemplos que existen, que son adaptables o se pueden utilizar potencialmente en uno o múltiples países. Una última pregunta que quería hacerte, Hilda, antes de cerrar, porque se nos está acabando el tiempo. Hemos hablado mucho sobre la región, sobre los retos que tiene la región. Y yo sé que, dadas las preguntas que han surgido a lo largo de esta presentación, hay muchos retos compartidos, muchas experiencias compartidas. ¿Cómo crees que muchas de las agencias y los institutos que están involucrados en seguridad vial podrían colaborar globalmente, más allá de la región de Latinoamérica, con otros institutos? ¿Cómo puede suceder esta interacción a nivel de políticas, a nivel operacional y obviamente a nivel de la academia o académico? ¿Cómo se podría fortalecer para que haya una colaboración más fuerte que involucre las instituciones que manejan problemas que sean similares? Típicamente tenemos muchas colaboraciones entre instituciones que tienen intereses diferentes y eso sucede en países con mayores ingresos. Y eso es una realidad diferente en cada país y esa colaboración está bienvenida, pero ¿qué pasa con las colaboraciones entre países que tienen más similitudes que diferencias? ¿Cómo fomentarías esto para beneficiar a Latinoamérica, pero también para beneficiar a otras regiones? Esta pregunta es muy importante, estoy de acuerdo contigo. Como región, lo que ha sucedido es algo que puede ayudar también a otras regiones. El Observatorio de Seguridad Vial Latinoamericana es algo que ha hecho es exportar información a otros observatorios. Y basado en la experiencia de los EBI, hay observatorios africanos, creo que también hay uno asiático, y no me acuerdo cuál otro, pero eso es algo que fue exportado de esta región a otras regiones. Y es una excelente iniciativa porque ayuda mucho cuando se tienen diferentes países reuniéndose en un observatorio regional que comparte experiencias, porque no solamente se trata de compartir los datos y ya, aunque esto es importante, sino también compartir las buenas prácticas y de hechos cuando se tiene que hacer esto. Eso es muy importante y creo que si los otros observatorios están consolidados, podríamos compartir mucha información de un observatorio de una región a otro observatorio de otra región. Ese es un mensaje muy importante, es que haya esta interacción
y que haya información en múltiples direcciones para poder aprender todos. Un colega de Bangladesh dice, por ejemplo, que el 22 de octubre en Bangladesh va a haber un día de la seguridad vial. Y sé que en Latinoamérica hay días en donde a los carros no se les permite salir en ciertos días. Entonces quería resaltar la importancia de esa colaboración entre países en las diferentes regiones. Y quiero agradecerte, Hilda, mucho por tu intervención, por las preguntas que respondiste por parte de nuestra audiencia. Y esto ha permitido que esta discusión sea muy interesante. Por el momento quiero agradecer a los organizadores. Hilda nos ha dado una imagen muy comprensiva de la situación, los retos, pero también las soluciones para Latinoamérica. Quiero darle ahora la palabra al colega Cavi para que continúe con el evento. Nuevamente, muchas gracias, Hilda, por tu intervención. Y gracias a la audiencia también por sus preguntas. Y espero que hayan disfrutado esta sesión. Adiós. Gracias, Andrés.